En agosto de 2022, Nicolás Maduro presumía de la criptomoneda creada por su gobierno en 2018, respaldada por algunos de los recursos naturales de Venezuela: petróleo, hierro, oro y diamantes. Esta moneda digital se llamó Petro. Esto fue lo que dijo en una conferencia de prensa. Cito: "El Petro está volando, amigo. El Petro es una de las criptomonedas más sólidas y estables del mundo entero. Si quieres invertir en criptomonedas y proteger tu dinero, invierte en Petro, que es la moneda más estable de todo el sistema criptográfico mundial". Fin de la cita. Creo que en ese mismo momento, Maduro apenas pudo contenerse de gritar: "¡El Petro a la luna!". Un año y medio después, en enero de 2024, todas las operaciones con el Petro fueron suspendidas y esta cripto quedó efectivamente muerta. Para entender lo que pasó, vayamos a la génesis de las travesuras. El Petro fue concebido en un clima de severa crisis económica. En 2018, Venezuela se enfrentaba a una de las tasas de inflación más altas del mundo, que había dejado al bolívar, la moneda nacional, casi sin valor. En respuesta, el gobierno esperaba que el Petro pudiera estabilizar la economía proporcionando un activo alternativo vinculado a las extensas reservas de petróleo de Venezuela. Fijado a un precio inicial de $60 por moneda, el Petro se lanzó a través de una oferta inicial de monedas, durante la cual el gobierno afirmó haber recaudado $735 millones. Sin embargo, estos fondos no fueron verificados por ningún organismo de auditoría independiente, lo que planteó dudas sobre el éxito real de la oferta inicial. Desde el primer día, el Petro luchó por ganar tracción debido a varios problemas inherentes. Su principal atractivo era su respaldo por las reservas de petróleo de Venezuela. Sin embargo, no existía un mecanismo para verificar las mismas, ni eran accesibles para auditores independientes. El gobierno también proporcionó información contradictoria sobre el respaldo de la moneda, afirmando inicialmente que estaba respaldada por el petróleo, pero luego mencionó otros recursos como el oro y los diamantes, lo que aumentó el escepticismo de los inversores. Además, su valor y emisión estaban controlados por el gobierno venezolano, lo que socavaba la legitimidad y estabilidad de la criptomoneda, de una manera que la distinguía de las criptos descentralizadas como Bitcoin. A diferencia de las criptomonedas convencionales, que operan en cadenas de bloques de acceso público, la infraestructura técnica del Petro era opaca. El gobierno de Venezuela inicialmente construyó el Petro en Ethereum, pero luego lo trasladó a una blockchain privada e inaccesible. Este cambio creó problemas de transparencia, lo que llevó a los analistas a cuestionar el suministro y la circulación de la moneda. El Petro se promovió para varios usos, incluido el pago de impuestos y algunos servicios gubernamentales. Sin embargo, tenía una utilidad limitada fuera de estas aplicaciones. A nivel internacional se enfrentó al escrutinio de los gobiernos que desconfiaban de su intención. El Tesoro de los Estados Unidos prohibió las transacciones que involucraban al Petro, temiendo que fuera una estratagema para eludir las sanciones. A nivel nacional, la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, lo condenó por inconstitucional, argumentando que representaba una emisión no autorizada de deuda estatal. Todos los desafíos antes mencionados no fueron nada comparados con lo que vino en mayo de 2023. Fue entonces cuando el gobierno venezolano se vio sacudido por un escándalo de corrupción masivo que se centró en el mal uso de fondos públicos de petróleos de Venezuela, la petrolera estatal. Este escándalo puso de relieve cómo el Petro y otras criptomonedas supuestamente desempeñaron un papel en canalizar activos estatales hacia los bolsillos de funcionarios de alto rango y sus asociados. En el centro del escándalo estaba Tarek El Aissami, un destacado político venezolano que había ocupado varios puestos de poder, incluido el de vicepresidente y ministro de petróleo. El Aissami, junto con varios otros funcionarios, fue acusado de malversar millones de dólares de PDVSA a través de complejos esquemas que involucraban criptomonedas. El Petro, a pesar de su uso limitado entre el público en general, supuestamente se utilizó en este esquema como una herramienta para maniobras financieras. Las acusaciones sugieren que PDVSA, bajo el liderazgo de El Aissami y otros, realizó ventas de petróleo que pasaron por alto el sistema bancario tradicional utilizando criptomonedas. Las ventas de petróleo de Venezuela se vieron fuertemente afectadas por las sanciones estadounidenses que restringieron el acceso del país a las redes financieras tradicionales y disuadieron a los compradores extranjeros de tratar directamente con la petrolera estatal.
Para sortear estas sanciones, los funcionarios supuestamente utilizaron criptos, incluido el Petro, como una forma de realizar transacciones con compradores internacionales sin necesidad de pasar por el sistema financiero controlado por Estados Unidos. Las criptomonedas ofrecen un grado de anonimato y facilidad de transferencia que puede complicar el rastreo y la regulación. El Petro, al estar controlado por el gobierno y usarse en un sistema cerrado, habría sido manipulado para enmascarar el flujo de dinero. Se acusa a los funcionarios de transferir fondos malversados a cuentas privadas o de usar estos activos para luego adquirir monedas fuertes, como dólares y euros, a través de intercambios de criptomonedas intermediarios. Estas transferencias imposibles de rastrear dificultaron la detección del desvío de fondos de las cuentas de la empresa. Como parte del plan, PDVSA participó en contratos fraudulentos con compradores y empresas fantasma que actuaron como intermediarias. El petróleo sería, entre comillas, vendido a estos intermediarios, quienes luego pagarían en criptomonedas. Este sistema permitió a los funcionarios corruptos eludir al Banco Central y transferir fondos directamente a cuentas o activos controlados por personas involucradas en el esquema. El Petro y otras monedas digitales fueron fundamentales para ejecutar estos contratos falsos. Como ministro de Petróleo, el Aizami estaba en una posición única para autorizar estas transacciones. Los informes lo vinculan directamente con las estructuras financieras relacionadas con las criptomonedas que permitieron la malversación. Después de la exposición del escándalo, el Aizami renunció a su cargo, alegando inocencia y prometiendo ayudar en las investigaciones. Su renuncia hizo poco para calmar las sospechas, ya que los investigadores alegaron que él y otros funcionarios habían desviado millones de las ventas de petróleo, supuestamente facilitadas por el Petro emitido por el gobierno. El escándalo erosionó aún más la confianza restante en esta moneda, ya que quedó claro que, en lugar de servir como una fuerza estabilizadora en la economía de Venezuela, el Petro se había convertido en una herramienta para la corrupción. Para los venezolanos, el escándalo subrayó los riesgos asociados con el control gubernamental y la falta de transparencia de la moneda digital, lo que reforzó la percepción de que esta era un instrumento ineficaz y poco confiable. También puso de relieve cómo la estructura cerrada y opaca del Petro podía ser manipulada y los funcionarios podían aprovechar su gestión centralizada y su limitada supervisión. Las personas familiarizadas con las criptomonedas pueden dar fe de que en el corazón de la industria se esconde un fuerte rechazo a la intervención del gobierno en los mercados financieros, por lo que una cripto emitida por el gobierno les suena contradictorio. El escándalo dejó una pregunta abierta sobre quién cargó con la peor parte de las pérdidas financieras. Las cifras exactas siguen sin estar claras debido a la naturaleza opaca tanto del Petro como del supuesto esquema de malversación de fondos. Algunas estimaciones sugieren que miles de millones de dólares en fondos estatales fueron redirigidos, lo que representa una pérdida significativa para la economía venezolana. También se especula que algunos inversores extranjeros, posiblemente de países alineados con Venezuela, pueden haber sufrido pérdidas. Para los venezolanos de a pie, el mal uso de los fondos estatales a través del Petro exacerbó la crisis económica. Los ingresos de la empresa estatal, que podrían haber financiado programas de infraestructura o ayudado a estabilizar la economía, fueron en cambio desviados a manos privadas. Además, cualquier ciudadano o empresa venezolana que invirtió en el Petro, con la esperanza de que se convirtiera en un activo estable, probablemente perdió dinero ya que la moneda no ganó valor o utilidad, en última instancia, se volvió obsoleta. El 15 de enero de 2024, el token se cerró y se liquidaron todas las tenencias restantes, enviándolo efectivamente al cielo del dinero, o tal vez al infierno del dinero, poniendo fin a su carrera como uno de los experimentos de criptomonedas respaldados por el estado de más alto perfil del mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Hubo algo que el gobierno venezolano podría haber hecho de manera diferente para que el Petro tuviera éxito? ¿Son las criptomonedas una buena inversión? La historia sobre el nacimiento, el auge y estrepitosa caída de la empresa PDVSA es sumamente interesante. Vea este otro video para que sepas cómo ocurrió. Esto es Latinometría. Suscríbete al canal para no perderte otros videos interesantes sobre América Latina y el mundo. Gracias por ver el video y por favor, dale me gusta y compártelo.